exposición individual y lo que era una exposición grupal. Entonces, y eso se maneja como lo que es participar, es un porcentaje, lo que es la exposición. Otro porcentaje va a llevar lo que va a ser su participación diaria, donde veo que a veces está muy floja la participación. Y luego tenemos nosotros también ahí lo que es la asistencia. Cuando se ingresan, ustedes ingresan a veces fuera de tiempo o a veces no ingresan. Entonces yo estoy pasando, yo paso lista diariamente. Voy llevando mi control. Doc, hablando de eso, ayer se me fue el internet. Pues no entré a su clase, no había internet. ¿Qué procede Sí, ahí? bueno, lo que pasa es de que ahí no ingresó, ¿sí? Ahí en la asistencia pues le va a afectar, o sea, yo doy más o menos, manejo más o menos entre un 5 y un 10% lo que es la asistencia. Entonces, por cada falta a veces les bajo, en lugar de tener 10, pues les bajo 1 o 2 puntos, y en lugar de ser 10 son 8, son 6, o sea, si ya tienen más de 3 inasistencia, de 3 faltas de ingreso, pues no les doy ningún punto de los 10 puntos que hubiera sido la asistencia. Ándele pues. ¿Eh? De acuerdo. Entonces, nada más así, y ahora si va a internet, definitivamente, pues nada más tener la atención un poquito de avisar, de comentar. ¿Sabe qué? Pues me fue. Aquí estamos ahorita batallando. Luego, ahorita mi señor se acaba de ir y va y viene, y así vamos a estar batallando un poquito. Y ni modo, pues hay que echarle ganas. Ok. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda de lo que habíamos estado hablando? Porque vamos a terminar este segundo bloque. El segundo bloque viene y termina con lo que va a ser la cascada de coagulación. Y entonces en este segundo bloque vimos nosotros lípidos, vimos proteínas, vimos enzimas, vimos ácidos nucleicos, estamos viendo porfirinas y lo que va a ser el estudio de la hemoglobina y la cascada de coagulación. Hasta ahí cerraríamos un segundo bloque para que en estos días antes de salir de vacaciones de Navidad empecemos a ver lo que van a ser las vitaminas. Y regresando, iniciaremos a hablar acerca de lo que son las hormonas para cerrar. Yo creo que cerramos más o menos, creo que se cierra más o menos a mitad de enero, se cierra el semestre. Sí, de hecho, tenemos un calendario que ahí nos indica que se cierra en enero, más o menos por el 10 y tantos. Sí, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Entonces yo es lo que tengo que más o menos termino en enero, terminar el tercer bloque para poner un examen de tercer bloque y entonces sí ya con esos 3 parciales ya ver cómo vamos a manejarnos para la calificación final. Ok, En lo está que bien, es, entonces estaré al pendiente de todo eso para poder ver cuándo serían todos esos exámenes. claro, sí, sí. No, pues, los parciales no hay ningún problema, vamos a estar en clase programándolos. Pero, por ejemplo, el examen ordinario, el examen ordinario, el semestral, sí, ese lo programan ustedes, manejan, les dan fechas para exámenes ordinarios, entonces ustedes ya manejan qué día quieren su examen ordinario y cuándo va a ser, más o menos van a ubicar cuándo van a ser los extraordinarios y todo lo demás que maneja la Secretaría Académica. Ok, muy bien, entonces para estar al pendiente. Perfecto, muy bien. Ok, ok, entonces vamos a continuar. Sí, ayer hablábamos acerca de las porfirinas. Sí, y no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda sobre estos compuestos, que hemos dicho la importancia tan enorme que tienen, sí, ya manejamos nosotros, sí, que están unidas, que son grupos prostéticos de proteínas que tienen color, que van a dar color. Entonces vamos viendo nosotros que esos grupos prostéticos, o esas partes no proteicas, que van a dar van a poder aparecer color, están formadas pues por lo que es la porfirina y muchas veces son los metaloides los que van a estar incorporados a lo que es el centro de la porfirina, ¿sí? Como es el caso del hierro en la hemoglobina, como es el caso del magnesio en el cobre, perdón, en el magnesio en las plantas, en la clorofila, o el cobre, por ejemplo, en los cangrejos, en lo que es la sangre de los cangrejos, que son sangre azul. Bueno, entonces, hemos estado ubicando a este grupo de compuestos metabólicos. Ya vimos nosotros que están formando a nivel del metabolismo.
Y estamos viendo la importancia que tienen, ¿sí?, los principales elementos que decíamos otros, carbohidratos, lípidos, proteínas, que son las bases. Y vemos nosotros que las porfirinas, pues para poder iniciar su metabolismo, para poder iniciar su síntesis, pues requieren también de los aminoácidos, al igual que las bases nitrogenadas. ¿Se acuerdan? Las bases nitrogenadas para los ácidos nucleicos necesitaban aminoácidos, necesitaban vitaminas que participaran. Aquí también en las porfirinas necesitamos nosotros aminoácidos. Un aminoácido que es el más sencillo, como es la glicina. Y unirlo a un compuesto que es parte del metabolismo, lo que es la succinilcoenzima A. Y como la succinilcoenzima A más la glicina, por acción de una enzima sintetasa, vemos la acción de las enzimas, y cómo van a formar esa unión, liberando a la coenzima A y provocando una descarboxilación para transformar a esa glicina y a esa succinilcoenzima A en un ácido deltamino-lebulínico, o un deltamino-lebulinato, como quieras, cuando está ionizado. Entonces, ese ácido deltamino-lebulínico formado en la mitocondria, decíamos nosotros, está la acetilidad, ya se formó a partir de la glicina y la succinilcoenzima A. Ahora, esos ácidos deltamino-lebulínicos, dos ácidos deltamino-lebulínicos, por acción de una enzima que es una deshidratasa, es decir, una deltamino-lebulino deshidratasa, o ala deshidratasa. Entonces, esa enzima va a hacer lo posible de sacarle 2 moléculas de agua para tratar de unir a esas 2 moléculas de ácido deltamino-lebulínico. Liberando esas 2 moléculas de agua, formamos un anillo pirrólico. Y entonces, ahora sí, 2 moléculas de ácido deltamino-lebulínico. Cuando pierden 2 moléculas de agua por acción de la ala deshidratasa, se van a transformar en un porfobilinógeno. El porfobilinógeno, decíamos nosotros, que es un anillo pirrólico que va a tener 3 radicales. O sea, está el anillo pirrólico y le van a surgir ahí 3 radicales en sus ángulos. En un ángulo surgirá un radical acético, en otro quedará un radical propiónico, y en un ángulo inferior quedaría lo que sería un radical metilamino. Los radicales acéticos, los radicales propiónicos son clásicos de las porfirinas. Claro, pero el radical metilamino, ese me va a servir de unión para unir otro anillo pirrólico, otro porfobilinógeno, con otro, para poder formar este anillo tetrapirrólico que me está pidiendo la porfirina. O sea, formar 4 anillos pirrólicos. Y para hacerlo eso, el radical metilamino tiene que liberarse del grupo amino para que quede en forma de metilenos. En forma de metilenos, los puentes que van a unir anillo con anillo. Y entonces ya me queda mi anillo tetrapirrólico transformado en una uroporfirina o un uroporfirinógeno. Y ese uroporfirinógeno, ya dijimos, va a tener 4 anillos pirrólicos. Cada anillo pirrólico va a tener su radical acético, su radical propiónico. En ese orden, acético, propiónico, dando lugar al uroporfirinógeno tipo 1. Habíamos dicho que el más importante era el tipo 3. El tipo 3 significaba que el anillo 4 del uroporfirinógeno tenía alterado el orden de los radicales. En lugar de ser acético propiónico, ahora va a ser en el cuarto anillo propiónico acético. Hasta ahí no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. No, doctor. ¿No? Oh, muy bien. Entonces, ya tengo mi uroporfirinógeno. Y decíamos nosotros que ese uroporfirinógeno, pues el nombre dice que se ha descubierto en la orina. Va a dar lugar a las uroporfirinas. Entonces, esas van a darle color a la orina. Luego, cuando el uroporfirinógeno es descarboxilado, el radical acético de la uroporfirina, si descarboxilamos el radical acético de la uroporfirina, vamos a transformar nosotros a nuestra uroporfirina en una coproporfirina, transformando los radicales acéticos en radicales metilo.
Es decir, hemos descarboxilado el acético, el CH2COH, al ser descarboxilado quedaron como CH3. Y además quedamos como grupos metilo. Y entonces la porfirina así formada tendrá radicales metilopropiónico, 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 propiónico, metilo, y se transformaría en una coproporfirina tipo 3. Y esa coproporfirina tipo 3, que era la que daba coloración a las heces, va a pasar, puede transformarse en una protoporfirina. Y la protoporfirina se puede formar a partir de la coproporfirina que ha ingresado nuevamente a la mitocondria, del citosol a la mitocondria, y ahí por acción, una doble reacción, una descarboxilación y una oxidación, transformará los radicales propiónicos del anillo 1 y del anillo 3 en radicales vinilo. Y entonces se transformaría mi coproporfirina en una protoporfirina. Y esa protoporfirina, que es la que va a dar origen al grupo M, quedaría con radicales metilovinilo en el primer anillo, metilovinilo en el segundo, metilopropiónico en el tercero, propiónico metilo en el cuarto, dando lugar a lo que va a ser la protoporfirina tipo 3 o tipo 9, que la llaman algunos autores. Y entonces como protoporfirina tipo 1, digo tipo 3 o tipo 9, llamada. Sí, cuando por acción de una enzima, la que es la ferroquelatasa, esa enzima va a unir al hierro en forma ferrosa en el centro, sostenido por los nitrógenos de los anillos pirrólicos, y ese mismo hierro va a servir de lazo de unión con la cadena de aminoácidos de la hemoglobina a través de un residuo de histidina, que vamos a platicarlo el día de hoy. Entonces, ya teniendo pues la protoporfirina junto con el hierro en su centro, estamos hablando nosotros de un grupo M o un grupo hemo, que unido por el residuo de histidina a la cadena de aminoácidos se transforma en una hemoglobina. Hasta ahí, no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. Doc, el residuo de histidina va a funcionar entonces como un puente, ¿no? Sí, o sea, es que para poder unir el hierro con la cadena tiene que ser necesariamente un residuo de histidina el que va a hacer la unión. No se puede unir con ningún otro residuo de otro aminoácido. Tiene que ser un residuo de histidina. Ok, muy bien. ¿Sí? Ok. Entonces, hasta ahí alguna pregunta, alguna duda. Más. No, Doc. ¿No? Entonces vamos a continuar. ¿Sí? Continuamos hoy, compañeros. Vamos a ver quién va a exponer y vamos a ir tratando de entender lo que nos quiera explicar. Vamos a escucharlo. Nada más sí, preséntense y vamos viendo, ¿sí? Ok. Ok, bueno, buenos días, doctor. Nosotros vamos a hablarles, bueno, ayer comenzamos con las porfirinas y el equipo está conformado por Armando Uranga, Jesús, Sergio Acevedo y por Lupita Zapata. Bueno, como ya lo explicó el doctor, pues ayer dimos una pequeña introducción a lo que son las porfirinas y hoy vamos a comenzar con las porfirias. Y bueno, va a comenzar mi compañero Acevedo. ¿Ya me escucho? ¿Sí me escucho bien? Muy bien, Acevedo. Adelante. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar con la porfiria o las porfirias. Y primero que nada necesitamos denominar qué es o qué son la porfiria o las porfirias. Las llamamos en plural porque existen más de dos formas de porfiria. Pero bueno, primero que nada hay que aclarar que las porfirias son un trastorno o se podría llamar un error que surge en la síntesis del grupo hemo, que
bueno, sí, es un error en la síntesis del grupo hemo. Y este error implica una seria acumulación de porfirinas tanto en nuestro hígado como en nuestra piel. Pero bueno, siendo más técnicos, lo podemos definir como una enfermedad que es ocasionada por una acumulación excesiva de porfirina. Y bueno, ya sabemos nosotros que la porfirina es una proteína que ayuda a la hemoglobina a transportar oxígeno a la sangre y también a que se pueda unir el hierro. Sí, bueno. ¿Alguna duda hasta aquí de momento, Aparentemente no sé los demás, sus compañeros. compañeros? No. Bueno, y bueno, partiendo de esta, ¿cómo se dice? Partiendo de esta descripción general, quedándonos con lo de que que son trastornos de la síntesis del grupo hemo que provocan una acumulación de porfirinas, nosotros podemos, nos podemos centrar en dos tipos de porfiria que son los más importantes. Obviamente hay más y sí los vamos a tocar, pero los más importantes son dos, que serían la porfirina aguda intermitente. Porfiria. Perdón, la porfiria, sí, una disculpa. Esto no cambia. Ya. Que son la porfiria aguda intermitente y la porfiria cutánea tarda o porfiria cutánea tardía. Porfiria cutánea tardía. Estos son dos tipos diferentes de porfiria, pero ambos implican lo mismo, que es una acumulación de porfiria derivado de un error en ciertas enzimas. Bueno, aquí podemos ver aspectos sumamente generales tanto de la porfiria aguda como de la porfiria cutánea. Bueno, ¿cómo se llama? La porfiria aguda, uno de los aspectos generales es que afectará principalmente al sistema nervioso, ¿sí? La porfiria aguda va a afectar principalmente al sistema nervioso, mientras que la porfiria cutánea afecta sobre todo a nuestra piel. Son aspectos generales, pero obviamente los vamos a tocar más a fondo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya, ¿cómo se llama? Otro punto tanto general pero muy importante es que en la porfiria aguda, sí, es tocar el mismo punto, pero un poquito más, pues, técnico, ¿no? Que la porfiria aguda es la acumulación de porfirinas daña al sistema nervioso y la porfirina cutánea es la acumulación de porfirinas, bueno, se acumulan primero en el hígado y del hígado se traspasan o se trasladan a la piel y bueno, la porfirina cutánea se llama así o bueno, podemos referirnos a ella ya que su principal afección se da en la piel, en las zonas que son, ¿cómo se llama? Que están expuestas tanto a la luz solar como a la luz artificial. Pero bueno, ¿cómo se llama? El daño por la porfiria cutánea tarda o tardía se da más por la exposición al sol. Y bueno, ambas tienen, no tienen o no presentan síntomas definidos de la porfiria, sino que comparten un conjunto de síntomas o de, ¿cómo se dice? O de manifestaciones que son, aunque muy difíciles de detectar para decir que es porfiria o que un paciente tiene porfiria, sí con unos análisis tanto de orina, unos análisis de orina o unas manifestaciones tanto neurológicas como cutáneas muy referidas, si ponemos cierta atención podremos saber que se está tratando de una porfiria. ¿Hasta aquí alguna duda? Muy bien. ¿Alguna duda, Doc? ¿Tienen alguna o mis compañeros? No, yo tranquilo, si tengo algo yo ahí lo detengo un poquito, pero no sé sus compañeros. Bueno, No, compañeros. Bueno, aquí vamos con la porfiria aguda intermitente. Bueno, la porfiria aguda intermitente tenemos que resaltar que se debe a una carencia del... se debe a una carencia de la enzima porfobilinógeno desaminasa, que también podemos llegar a conocerla o podemos llegar a escucharla con el nombre de hidroximetil sintasa.
pero, o sea, debemos de quedarnos con el porfobilinógeno, que la porfiria aguda intermitente se trata de una carencia de la enzima de porfobilinógeno desaminasa. ¿Qué función hacía? Perdón, ¿qué función estaba haciendo la porfobilinógeno desaminasa en la síntesis de porfirinas? ¿Ay? Sí, es que me llama la atención, o sea, es una enzima, ya ¿se acuerda usted? Estamos viendo todos los pasos, hablamos de todos los pasos que estaba dando desde la ala sintetasa a la ala deshidratasa y luego a la porfobilinógeno desaminasa. Sí, es que no se pone el micrófono. Es la del, para entrar al hidroximetilbilano, ¿no? O sea, para poder formar el hidroximetilbilano, sí, y formar posteriormente el uroporfirinógeno. O sea, estamos desaminando, les decía yo, es actuar sobre ese radical metilamino, provocando la desaminación de ese radical para que ese puente metileno sea la unión entre anillo y anillo. ¿Es lo que está haciendo? Muy bien. Y bueno, nuevamente, debido a la carencia de esa enzima, debido a la carencia de porfobilinógeno desaminasa, en la porfiria aguda intermitente se presenta una acumulación inicial de los precursores de la porfirina, que en este caso serían el ácido delta aminolebulínico. Sí, ácido delta aminolebulínico y porfobilinógeno en el hígado, ¿sí? Cabe resaltar también que la porfiria aguda intermitente es más que nada un trastorno autosómico dominante, es un trastorno autosómico dominante, o sea, es hereditaria. ¿Sí? La mayor parte de los pacientes que presentan porfiria aguda es porque es una porfiria aguda intermitente de origen hereditario. Y pues bueno, en el origen hereditario hay de dos, que uno de los, ¿cómo se llama? Uno de los padres le haya heredado el gen y o sea, vamos a llamarlo, uno de los padres le heredó el gen el gen que trae porfiria aguda intermitente, y el otro padre le heredó un gen al 100%, o sea, sin falla. Entonces, el paciente es muy difícil o es raramente la vez que el paciente llega a desarrollar porfiria aguda. Pero cuando los dos padres, que esto es igual de raro, le heredan el gen al hijo de porfiria aguda, entonces es casi cierto que se va a presentar una porfiria aguda. Así es. Y aunque no está del todo confirmado, sí encontré yo el dato en varios, ¿cómo se llama? En varios archivos de investigación, que la porfiria aguda intermitente tiene se podría llamar un perfil determinado. Y el perfil determinado serían mujeres jóvenes, ya que el 90% de los casos que se presentan de porfiria aguda son mujeres jóvenes. Pero esto no quita que le pueda pasar a cualquiera. Sí. Muy bien. Y bueno, aquí tenemos algo un poquito más técnico, que la porfiria aguda intermitente, que la podremos observar con las siglas PAI, es una enfermedad, como ya dije, poco frecuente y que se caracteriza por un dolor abdominal acompañado en muchas ocasiones de síntomas inespecíficos. Los síntomas son inespecíficos, ¿por qué? Porque presenta síntomas que no son solamente de la porfiria aguda intermitente. Puede presentar dolor abdominal intenso, náuseas o vómito, que de hecho el dolor abdominal acompañado con náuseas y vómitos es siempre el síntoma más frecuente de la porfiria aguda intermitente. Ese siempre es el síntoma más frecuente, pero pues ¿cuántas enfermedades cuántas enfermedades no se conoce que provocan dolor abdominal intenso? Entonces, por eso se dice que no tiene síntomas específicos la porfiria aguda intermitente, sino comparte un grupo de manifestaciones que son más que nada neurológicas. Y bueno, dentro de estas manifestaciones neurológicas
tenemos, como ya lo dije, el dolor abdominal acompañado de náuseas y vómito, que es el más frecuente, sí, es el más frecuente, pero también tenemos neuropatías. Tenemos, bueno, en la porfiria aguda intermitente mencionaba que se presentan, en la mayoría de los casos, neuropatías axonales. Las neuropatías axonales son un poquito difíciles de describir, pero bueno, las neuropatías axonales son básicamente el síndrome de Guillain-Barré. Guillain-Barré. Sí, Guillain-Barré. Este síndrome básicamente es debilidad muscular. Entonces, el paciente está presentando debilidad muscular y la ausencia de reflejos. Osteotendinosos. Son reflejos osteotendinosos. El Guillain-Barré se va a caracterizar por problemas a nivel de los miembros inferiores. O sea, el paciente empieza a tener dificultad para caminar, ¿sí? Sí, efectivamente. El paciente muestra una debilidad muscular y una ausencia de reflejo. Usualmente es en los miembros inferiores, pero también se mencionaba que puede llegar a tener una neuropatía proximal, o sea, de los miembros proximales, que esto es muy raro, muy, muy, muy raro, y porque usualmente las neuropatías son de los miembros distales. ¿Sí? Pero es muy raro, pero sí se puede presentar una neuropatía proximal. De acuerdo, muy bien. Aunado a estas manifestaciones neurológicas, también tenemos, nuevamente les repito, es muy raro el caso, pero también se pueden presentar crisis. Se pueden presentar crisis o episodios de ataques, que se presentan en un 20% de los casos. No es muy frecuente que una persona se le detecte porfiria aguda intermitente porque está sufriendo un ataque derivado de la misma. Pero pues, obviamente como tal sí existen casos. Y bueno, también una manifestación neurológica que es predominante, que esta sí es predominante de la porfiria aguda intermitente, es que el paciente mostrará inicios del síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, o por sus siglas en inglés SIADH. Aunado a este síntoma, también el paciente puede presentar hiponatremia. ¿Sí? No sé si voy muy rápido, compañeros, o si van... No, sí, va todo bien. Bueno. Perfecto. Y bueno, aunado, yo sé que repito muchas veces esto, ¿verdad? Pero aunado a estos síntomas, algo también que presentará el paciente al momento de estar ¿cómo se llama? En consulta, es que veremos al paciente, aunado con los síntomas de dolor abdominal, neuropatía, las náuseas, vómitos y posiblemente crisis o síndrome de secreción o hiponatremia, el paciente sí o sí presentará una presión arterial elevada y una frecuencia cardíaca elevada, y la frecuencia cardíaca elevada no mostrará evidencia de una fiebre. Entonces, todas estas manifestaciones neurológicas nos están apuntando a una porfiria aguda intermitente. Bueno, si usáramos la clínica, nos estarían apuntando a una porfiria aguda intermitente. Pero, ¿cuál sería el factor así predominante que nos pueda decir, ¿sabes qué? El paciente tiene porfiria aguda intermitente. ¿Cómo se puede decir? Este factor clave para poderla detectar sería la orina del paciente. ¿Sí? La orina de un paciente que es, ¿cómo se llama? Que padece de cualquiera de las porfirias, de hecho. De cualquiera de las porfirias, su orina cambiará a rojo o marrón. Ustedes se preguntarán, ¿por qué cambia a rojo o marrón? A marrón, perdón. Esto es porque porque los precursores antes mencionados de la porfiria que se estarán acumulando sí pueden llegar a convertirse en porfirinas, y pues estas son de color rojizo. Entonces por eso hay un cambio de color en la orina. No sé si guste agregar ahí una cosilla, Doc. No, está muy completo, ahí va completo, para que lo entiendan. Muy bien. Y bueno, entonces les reitero, compañeros, esas manifestaciones neurológicas que aunque sean poco frecuentes o
o en la clínica o en nuestro, bueno, en el día a día un médico no las vea todos los días, sí tenemos que estar preparados, ya que son predominantemente indicadores de porfiria. Y como son neurológicos, reitero, como son neurológicos, estos apuntan sin duda a una porfiria, aguda intermitente, que es la que afecta a nuestro sistema nervioso. Y bueno, aunado a los síntomas, obviamente cuando tenemos síntomas, nosotros como doctores tendremos que dar un diagnóstico. Entonces, nuestro diagnóstico se tiene que basar en el análisis de muestras de orina tomadas durante, bueno, en el caso de que el paciente presente crisis o presente un ataque, nosotros tenemos que mandar a hacer un análisis de orina, un análisis de muestras de orina que tomemos durante una crisis que esté sufriendo el paciente. En caso de que no tomemos la muestra en una crisis o que el paciente no presente una crisis, nosotros podemos hacer o podemos mandar a hacer un estudio a una muestra de orina que sea aleatorio. O sea, en cualquier momento decirle al paciente, ¿sabe qué? Necesito una muestra de orina y que me la dé. O también podemos hacer el estudio de una muestra de orina de un paciente durante 24 horas, que esa es la más segura, porque la anterior, la que es aleatoria, nos puede dar un falso positivo. ¿Cómo se llama? Y un análisis de una muestra de orina de 24 horas de nuestro paciente, sí nos puede decir más certeramente que tiene o no, perdón, que es padeciente o no de porfirina, ya que esa muestra, cuando nosotros si es que llegamos a interactuar con ella a la luz del sol, cambiará de color. Entonces, eso nos va a decir exactamente si el paciente nuevamente posee porfiria o no. O sea, aquí tiene que ser una diferencia totalmente a lo que era una hematuria. O sea, en una hematuria, pues la orina también puede ser roja, pero es por el sangre, ¿sí? Entonces, es diferente para el examen, o sea, la visualización hay que revisar. Más que nada, la orina aquí es un color ocre, un color oscuro, rojo oscuro. Doctor, pero este color, ¿a qué se debe? Pues a la misma formación, al bloqueo, donde estamos bloqueando totalmente a la uroporfirinógeno desaminasa, o sea, estamos formando solamente puro porfirinógeno, puro PBG. Ok. Y el PBG sin cambio. Entonces, hecho, sí. en sí tiene el mismo color para sangre con orina, ¿no? Bueno, es que es muy diferente. O sea, el color de la sangre es un rojo rutilante. Y este definitivamente es un rojo oscuro. Es un rojo oxidado, según tengo entendido, ¿no, doctor? Sí, ocre, sí, color ocre. Sí. Y bueno, aunado a la, ¿cómo se llama? Aunado a la, bueno, aquí tenemos un pequeño esquemita que son de los, ¿cómo se llama? Que son de las manifestaciones o los síntomas un poco más frecuentes de la porfiria. Y bueno, aunado tanto a nuestras manifestaciones neurológicas antes mencionadas, aunado al diagnóstico que llevemos a cabo, obviamente, pues, cabe resaltar que ninguna de las porfirinas, ni la porfirina aguda intermitente, ni la porfirina cutánea tarda o tardía, ninguna de esas dos que vamos a mencionar tienen cura. No tienen cura como tal, pero bueno, no tienen cura como tal, pero sí tienen un tratamiento. ¿Sí? El tratamiento principal o el tratamiento que se menciona, sí, ándele, un control. El tratamiento o control principal que todos los médicos refieren es evitar más que nada sus desencadenantes. Necesitamos evitar los desencadenantes o los factores de riesgo de una persona para que no desarrolle porfiria. Porque si desarrolla porfiria, entonces va a ser un poco más difícil poder tratar los síntomas o poder tratar la enfermedad. Entonces, el tratamiento para la porfiria aguda intermitente es evitar los desencadenantes. En este caso, sus desencadenantes son tanto el alcoholismo como el alcoholismo o tabaquismo. También puede ser el estrés físico o un malestar psíquico, ya que está aunado al sistema, bueno, ya que hablamos también del sistema nervioso central. También se puede presentar la porfiria en un paciente o en pacientes, ay, no, disculpa.
se puede presentar porfiria en pacientes que tengan una dieta muy agresiva, una dieta de choque, sí, que sea una dieta muy agresiva, una dieta de choque porque quieren perder peso con rapidez o muchos otros factores. Esos son los principales, también un cambio hormonal, pero el cambio hormonal se da más en la porfina cutánea, entonces no hay que rebrujarlos. Entonces, si evitamos estos desencadenantes, ese es el mejor tratamiento para la porfiria aguda intermitente. En caso de que en caso de que no podamos evitar los desencadenantes, entonces tenemos que tomar un tratamiento específico para la porfiria, también aunado a las crisis o a los ataques. Este tratamiento sería administrarle al paciente factores que puedan inhibir la síntesis del grupo hemo y también suministrarle al paciente hematina o glucosa, que el glucosa es lo más común. Entonces, en este caso sería, nosotros detectamos nos llega una persona que refiere todas las manifestaciones neurológicas y nos está diciendo, y su orina nos está diciendo a gritos que es porfiria. Entonces nosotros ya nada más, utilizando la clínica, nos queda decidir si es porfiria aguda intermitente o es porfiria aguda cutánea. Y al momento de nosotros decir que es aguda cutánea y la paciente entonces ya presenta signos de enfermedad, nosotros tenemos que administrar hemo por vía intravenosa y también administrar dextrosa. Al momento de administrar hemo y dextrosa, las concentraciones en la sangre y orina de los, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaban? Perdón. Al suministrar este medicamento, a nuestro paciente, las concentraciones en la sangre y en la orina de nuestro paciente, las concentraciones en la sangre y de orina de nuestro paciente, de los precursores que antes hablábamos, del ácido delta aminolebulínico y del porfobilinógeno, van a descender con mucha rapidez. Y bueno, entonces nosotros podremos decirle a nuestro paciente que los síntomas remitirán en unos pocos días. Ese es el tratamiento un poco más común. A ver, ¿cuál sigue? Disculpa, aquí está. Y bueno, ahora vamos a entrar con la porfiria cutánea tardía, que es la segunda, y de hecho esta es la porfiria cutánea tardía es la que más se presenta en el 80% de los casos. Es la más común de ver ¿cómo le diré? En la práctica, ¿no? Como tal. Sí, dentro de las rarezas, pues es la más frecuente, pero en realidad pues no es tanto, ¿verdad? Pero bueno. No, sí, es lo que usted menciona. Podemos, en un día nos pueden llegar cualquiera de las dos. El problema más que nada, la idea es de que ustedes se den cuenta, como alumnos, ahorita primero, que ni siquiera ustedes nunca habían escuchado ni siquiera la palabra porfirina. ¿Sí? O la mayor parte de ustedes, nadie siquiera tenía una idea de qué eran las porfirinas. Sí, porque yo pensaba que los que les daban el color así, o sea, también unas que les daban el color a las heces y la orina venía principalmente de el metabolismo de los eritrocitos, o sea, de las bilirrubinas y todo eso. Claro, pues nunca se había imaginado que las bilirrubinas venían de la degradación de las porfirinas. Es sencillo, o sea, sí, o sea, necesita, fíjese, cuando muere el eritrocito, normalmente a los 120 días. Doctor, ¿sí? Perdón que lo interrumpa, pero es que, bueno, ese tema sí lo traemos, la degradación de la... Sí, es lo que va a pasar, ¿verdad? Ahorita me lo platican ustedes. O sea, después de 120 días tiene que degradarse esa porfirina y transformarse en lo que va a ser las bilirrubinas, tanto directas como indirectas, pero lo platicarán ustedes después, ¿verdad? Vamos a terminar con la porfiria cutánea tardía porque ya se nos hizo tarde, nos queda nada más un ratito y nos quedan clase mañana, a más tardar el viernes y el martes aplicamos el segundo examen parcial. Muy bien.
Y bueno, ahora estamos con la porfiria cutánea tardía. Muy bien. Bueno, la porfiria, ay, perdón. Ya, la porfiria cutánea tardía es el tipo, bueno, entre los mencionares de diversos autores, vaya, es el tipo más frecuente de porfiria. Y esta, ya como lo mencionamos anteriormente, ya que afecta principalmente a la piel, va a provocar tanto ampollas como fotosensibilidad o fragilidad a la exposición de la luz. ¿Sí? Bueno, de forma más técnica, la porfiria cutánea tarda o tardía mencionaba que era un error, que era un error congénito del metabolismo de las porfirias y estaba caracterizado por una mala actividad o por un déficit de la actividad enzimática de la del uroporfirinógeno, perdón. Uroporfirinógeno descarboxilasa, y esto conducía a una acumulación de porfirinas altamente carboxiladas tanto en nuestro hígado como en el plasma y en la orina, ¿sí? Bueno, cabe destacar que la porfiria cutánea tarda o tardía presenta una acumulación de porfirinas en nuestro hígado que se van a trasladar a la piel, ¿sí? Que se van a trasladar a la piel y por eso resulta la fragilidad a la piel o por eso resulta la fotosensibilidad. Uno de los aspectos que cabe resaltar de la porfiria cutánea tarda es que este trastorno, a diferencia de la aguda intermitente, es mayormente esporádico, o sea, no es hereditario. Sí se puede presentar, o sea, sí se puede presentar una porfiria cutánea tarda que fue heredada, pero lo usual, o por lo menos en el 80% de los casos, este trastorno es esporádico, o sea, aparece así, sin, ¿cómo se podrá decir? Motivo alguno. Sí, Ándele, sí, aparentemente. aparece así sin motivo alguno. Aparece. Uh-huh. Y bueno, esta, igual que en la porfiria, bueno, no igual, pero también como en la porfiria aguda intermitente, la porfiria cutánea tarda tiene un perfil determinado que, aunque no es bien en los libros de texto, muchos autores y muchos estudios refieren que la porfiria cutánea tarda afecta a varones mayores de 40 años en la mayoría de los casos. Nuevamente reitero, no es una enfermedad que solo afecte a varones mayores de 40 años, pero sí se refiere que la mayoría de los casos son varones mayores de 40 años. Uh-huh. Sus manifestaciones, pues ya las mencionamos, que son la fotosensibilidad, que es una fragilidad a la piel al exponerla al sol. Y bueno, las áreas más expuestas a nuestro sol pues son nuestra cara, nuestras orejas, los lóbulos de las orejas, nuestras manos, etcétera. Entonces, en estos lugares son donde se van a presentar ¿cómo se llama? Las ampollas, o se va a presentar un vellaje excesivo de la zona afectada, entre otras. Bueno, mire, aquí tenemos más o menos lo que se puede experimentar. Esto es más o menos lo que se puede experimentar en una porfiria cutánea tarda, pero pues ¿cómo se llama? Para aspectos generales o para lo que nos importa a nosotros, es quedarnos con la fotosensibilidad. Cuando nosotros detectamos que un paciente tiene fotosensibilidad, entonces ya podemos referir a que es una porfiria cutánea tarda, porque como su nombre lo dice, está afectando la piel. Entonces, las manifestaciones generales de la porfiria cutánea tarda son la fotosensibilidad, una formación de ampollas en el área expuesta al sol y algo también no menos importante, pero también raro, va a ser que el paciente va a presentar áreas hipo o hiperpigmentadas, ¿sí? Va a presentar áreas en donde hay mucho más pigmento y otras que tienen muy poco pigmento, entre otras. Y las exposiciones al sol también de nuestros pacientes van a poder producir, bueno, puede que le puedan producir eritemas, edemas o prurito. Prurito, Perdón. prurito, Y bueno, prurito es la comezón. Sí, no, pero es que se escuchaba más padre. Bueno, ahí Prurito.
Es prurito, ¿no? Es prurito. Y miren, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo en un paciente que padece de porfiria cutánea tarda. Como podemos ver aquí pues, tiene ciertas afecciones dadas por la fotosensibilidad, que serían estas pequeñas ampollas que de hecho ya, o sea, las ampollas reventaron, de hecho, y no cicatrizan muy bien. Pero pues no lo podemos ver de primera mano, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo que también es de una mano de un paciente y como lo mencioné, se presentan las típicas ampollas por la exposición. Tenemos ¿cómo se llama? Un enrojecimiento por la sensibilidad de la mano, por la exposición al sol y ¿cómo se llama? Un crecimiento no normal del vello en las zonas afectadas. Bueno, igual que la porfirina antes mencionada, es un problema en la producción de hemo. O sea, todo se basa en un problema en la síntesis de hemo, ¿sí? Pero en este caso tiene la escasez de la enzima específica, en este caso del uroporfirinógeno descarboxilasa, es el causante de la porfiria cutánea tarda. Y bueno, llegamos a los factores de riesgo. Y los factores de riesgo pues, son la exposición, los factores de riesgo o los desencadenantes, como los estábamos llamando antes, son la exposición a la luz, ya que al exponerse a la luz son cuando los pacientes refieren que les empiezan a surgir las llaguitas o las ampollas. También, ¿cómo se llama? Otro factor desencadenante puede ser los medicamentos hormonales, ya que un cambio hormonal también puede ser un factor para la porfiria cutánea tarda. Drogas recreativas, tanto el alcohol como el tabaco, el estrés emocional y en las mujeres también se refiere esta enfermedad a las hormonas menstruales. Y, una disculpa. Y bueno, el tratamiento, igual que como se menciona en la porfiria aguda intermitente. El mejor tratamiento para estas enfermedades es evitar los factores evitar los factores predisponentes de la enfermedad, así como tal. Y cuando cuando ya el paciente refiere la enfermedad y no se pudieron evitar estos factores predisponentes, un tratamiento específico es la depresión de hierro. Esto se da con flebotomías periódicas. Una flebotomía es un proceso quirúrgico en el que se extrae del paciente, si mal no recuerdo, se extrae del paciente o se evacúa una cierta cantidad de sangre. ¿Sí? Sí. Entonces, ese es el tratamiento específico para la porfiria cutánea tarda. Una flebotomía, una depresión de hierro, o también, si no queremos ser tan cirujanos y cortar, también se pueden utilizar los quelantes de hierro. O si no podemos llegar a cierto punto y algo más fácil, a nuestro paciente nosotros debemos mejorar la excreción de porfirinas. ¿Cómo lo hacemos? Suministrándole cloroquinas. Sí, cloroquinas o hidroxicloroquinas. Al suministrarle esto a nuestro paciente, nosotros buscaremos mejorar la excreción de porfirina para evitar una acumulación. Y bueno, esto sería todo de mi parte, compañero. No sé si... Ok, estuvo muy completón. No sé, el resto del grupo, ¿qué opinión tienen? ¿Sí? Doctor, yo tengo una duda. Sí. Tengo pues sí, es una amiga que, ¿cómo se llama? Tiene como alergia al sol, o sea, de que cuando sale le empiezan a salir como sarpullido, pero, o sea, no se le ven las ampollas así, o sea, No. pero sí la diagnosticaron como con alergia a la luz solar. Sí, eso se llama dermatitis solar. Es una dermatitis solar hipocromiante. Es lo que va provocando. A veces va provocando cierta hipocromia, bajando debajo de color. O sea, como si un sarpullido muy fino y va disminuyendo el color de la piel. Se ve la mancha ahí. Pero eso es una dermatitis. Es otra cosa diferente. Okay, no es un problema no tiene metabólico. nada que ver con, o sea, con sus porfirinas, pues. No, no tiene nada que ver. Ok. Bueno, entonces, qué bueno que nos sirvió un poquito, conocer un poquito la porfirina, entrar un poquito a lo que era la clínica, para ir ya dándole sabor un poquito a todo el rollo que estamos viendo. Y continuaríamos mañana hablando de lo que es la hemoglobina y hablar de la cascada de coagulación, ¿no? Para terminar nuestro
temas de este parcial, para este examen parcial, que lo tendremos el próximo martes. Ok. Sí. El equipo de historia de mañana, ¿qué tema debemos de preparar? Bueno, no, para mañana no vamos a, yo voy a trabajar, mañana voy a trabajar, les va a aparecer mañana a las 11 de la mañana, les va a aparecer un cuestionario en Classroom y van a trabajarlo sobre el cuestionario ese a las 2 horas para que a la 1 de la tarde se me envíe las respuestas de ese cuestionario por Classroom, ¿sí? El tema de mañana lo vamos a ver la próxima semana. Muy bien. De acuerdo, Doc. Ok. Ok, doctor. Entonces nos vemos mañana, si Dios quiere, para la clase de historia, la clase de bioquímica y en la clase de historia la vamos a trabajar en esa forma, ¿de acuerdo? Muy bien. Ok, doctor, gracias. Hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Cuídense mucho. Hasta mañana, Hasta Doc. mañana. Cuídese. Hasta luego. Igualmente. Adiós. Adiós.